Funciones aritméticas. Definición. Una función aritmética es una función f definida sobre el conjunto de los números naturales a valores complejos o reales. Como ejemplos tenemos los siguientes. La función f de n igual a logaritmo de n. Esta es una función aritmética a valores reales. Como segundo ejemplo tenemos la función g de n igual a p sub 1 más etcétera p sub k, donde p sub 1 etcétera hasta p sub k son los factores primos de la descomposición de n. Esto de acuerdo al teorema fundamental de la aritmética. Nuestro tercer ejemplo es la función var phi de n definida como el cardinal del conjunto siguiente. El cardinal de todos los enteros L entre 1 y n que tienen máximo común divisor 1 con n, es decir que son primos relativos con n. Esta función se llama también función de Euler, es una función importante en teoría de números, y var phi de n básicamente lo que devuelve es cuántos enteros menores a n son primos relativos con n. Es una función importante de la cual hablaremos más tarde. Vamos a recordar acá la propiedad arquimediana de los números reales. La propiedad arquimediana establece lo siguiente. Para todo número real x, existe un único entero n, tal que n es mayor que x menos 1 y menor o igual que x. En un segmento de la recta real, entonces, dado cualquier número real x, es posible encontrar un entero que además es único, n, que se encuentra entre x menos 1 y x, que es mayor que x menos 1, pero menor o igual que x. Con esta propiedad arquimediana podemos definir a continuación la función parte entera, y esta función se define como sigue. Sea x un número real, la parte entera de x, que vamos a denotar de esta manera, x entre corchete, es el único entero que verifica. Es mayor que x menos 1, menor o igual que x. Sabemos que ese entero existe por esta propiedad arquimediana y además es único. Aprovechamos de definir también la parte fraccionaria de x. La parte fraccionaria de x, que vamos a denotar de esta manera, x entre llaves, es por definición x menos su parte entera. La función parte entera tiene la siguiente propiedad que vamos a probar. Para todos x, y números reales, la parte entera de la suma de x más y es mayor o igual que la parte entera de x más la parte entera de y. Vamos a justificar esta propiedad. Por definición de la función parte entera, la parte entera de x es el único entero que es mayor que x menos 1 y menor o igual que x. Y la parte entera de y es el único entero que es mayor que y menos 1, menor o igual que y. Si sumamos estas desigualdades, tenemos x más y menos 2 menor que parte entera de x más parte entera de y eso a su vez menor o igual que x más y. A continuación voy a trazar un segmento de la recta real en el cual voy a representar a los números reales x más y menos 2, x más y menos 1 y x más y. Observemos que la distancia entre estos números reales, entre dos consecutivos, es igual a 1. Entonces, la parte entera de x más y, por definición, es el único entero que es mayor que x más y menos 1 y menor o igual que x más y. Digamos este punto de acá. Esto es la parte entera de x más y. Ahora, analicemos dónde debería encontrarse parte entera de x más parte entera de y. Eso es un entero. Vamos a suponer, por el absurdo, que la parte entera de x más la parte entera de y es estrictamente mayor que la parte entera de x más y. Es decir, que se encuentra a la derecha de x más y.
como los dos son enteros y diferentes, la distancia entre los dos debe ser de por lo menos 1. Entonces, en el mejor de los casos, la parte entera de x más la parte entera de y estaría a una distancia de 1 o mayor que la parte entera de x más y. Pero eso no puede ser posible, ya que acabamos de acotar parte entera de x más parte entera de y es un entero comprendido entre x más y menos 2 y x más y. Y bajo estas condiciones, la parte entera de x más la parte entera de y sale de ese rango, lo cual es un absurdo. Entonces se cumple esta propiedad para la función parte entera. Hay que observar también que es una función monótona, no decreciente, y esto se puede extender a más de dos sumandos. Vamos a demostrar ahora el lema siguiente, el lema 2 de nuestro curso. El lema 2 dice lo siguiente: sea P un número primo, N un número natural y L el entero definido como el máximo de todos los j enteros no negativos, tales que p a la j divide a n factorial. Entonces L es menor o igual que la parte entera de n sobre p menos 1. Para la demostración vamos a observar lo siguiente. En primer lugar, entre 1 y n hay n sobre p en parte entera divisibles por p. En efecto, entre la lista de los enteros comprendidos entre 1 y n, los que son divisibles por p tienen la forma siguiente. El primero sería p, el segundo 2p, el siguiente 3p, y así sucesivamente hasta digamos un k por p. Eso porque p es número primo. Y como ese último divisible por p debe ser menor o igual a n, tenemos esta desigualdad, de la cual podemos deducir que k, que cuenta justamente cuántos son divisibles por p, tiene que ser la parte entera de n sobre p. Razonando de la misma forma, tenemos que entre 1 y n hay parte entera de n sobre p cuadrado, que son divisibles por p cuadrado. En efecto, entre 1 y n, el número divisible por p cuadrado más pequeño que tenemos es p cuadrado. El siguiente sería 2p cuadrado, el siguiente 3p cuadrado, y así sucesivamente hasta un k por p cuadrado, donde este k por p cuadrado tiene que ser menor o igual a n. De esto también deduzco que k debe ser entonces parte entera de n sobre p cuadrado. Hay parte entera de n sobre p cuadrado, números enteros entre 1 y n que son divisibles por p cuadrado. Esto se extiende naturalmente y podemos decir que entre 1 y n hay parte entera de n sobre p a la j enteros que son divisibles por p a la j. Bueno, con esa observación que vamos a denotar acá como asterisco, vamos a proceder a la demostración del lema. Para demostrar el enunciado del lema, vamos a escribir L como sigue. Como n factorial es 1 por 2 por 3, etcétera, por n, entonces L lo escribimos como la suma desde m igual a 1 hasta n, es decir, vamos a recorrer todos los factores de esta descomposición de n factorial y vamos a contar 1 sobre todos los j que van desde 1 hasta, bueno, un cierto límite superior que no precisamos acá, pero ponemos infinito. En realidad esto se detiene en algún momento. Vamos a contar 1 sobre los j de 1 hasta
muy lejos, tal que P a la J divida a M. Esto es por definición L. A pesar de que acá hemos colocado infinito en el límite superior de la suma, esto es una suma finita. Como se trata entonces de dos sumas finitas, las puedo intercambiar. Podemos escribir suma de J1 a infinito, pero esto es suma finita, de la suma de M1 hasta N, condicionada a que P a la J divida M de 1. Ahora, lo interesante de haber hecho este intercambio de sumas es que la suma interna no es otra cosa que el número de enteros entre 1 y n que son divisibles por P a la J. Y de acuerdo a la observación asterisco, ese número es igual a la parte entera de n sobre P a la J. Esta suma es finita. Ya habíamos dicho que la propiedad de la función parte entera de x más y mayor o igual que parte entera de x más parte entera de y, se puede extender a más de dos sumandos. Y aquí, como tengo un número de sumandos finito, esto es también menor o igual a parte entera de la suma de j1, etcétera, hasta infinito, de n sobre p a la j. Si factorizamos n, reconocemos los términos de la suma de una progresión geométrica, y esta suma tiene como límite, entonces la suma límite acá es n sobre p menos 1. De modo que esto es menor o igual que parte entera de n sobre p menos 1, como queríamos probar.